Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver una característica importante de las clases en Python, que son los métodos especiales. Hasta ahora hemos visto un método especial que se caracterizan por tener dos guiones bajos delante y dos guiones bajos al final. Estos métodos han sido implementados por los diseñadores del lenguaje Python y llevan a cabo tareas de una forma que permiten facilitar la utilización y el uso de los objetos en la codificación de los programas de Python. Hay muchos métodos especiales, por lo tanto, cuando veamos el nombre de un método con dos guiones bajos al inicio y al final, eso quiere decir que es un método diseñado para llevar a cabo una tarea especial. Bueno, pues aquí tenemos la clase persona con el método init, que es un método especial que nos permite inicializar los objetos de la clase persona. Por ejemplo, Jorge igual a persona, Jorge García y edad 26, por ejemplo, pues ya tendríamos creado el objeto persona Jorge, debido a que este método simplifica la tarea de crear un objeto al pasarle directamente los argumentos cuando llamamos a la clase persona. Podríamos haber hecho lo siguiente: en vez de tener este método, podríamos haber creado nuestro propio método. Por ejemplo, def inicializar self, nombre, apellido y edad. Igual, lo mismo, self, nombre igual a nombre, self, apellido igual a apellido y self, edad igual a edad. Hemos hecho lo mismo, este método va a hacer lo mismo que este otro, lo único que ahora para inicializar un objeto de la clase persona tendremos que hacerlo de esta forma. Primero creamos el objeto sin pasarle ningún argumento y luego a Jorge inicializar le pasamos los argumentos. Por lo tanto, primero hemos creado el objeto sin inicializar ninguno de sus atributos. Posteriormente, mediante el método que ya no es especial, sino que es un método que hemos creado nosotros, pues inicializamos el objeto dándole estos atributos. Vamos a comprobarlo. Print Jorge nombre. Print Jorge edad. Vamos a comprobar que nos muestra Jorge 26. Le damos a ejecutar. Y ahí lo tenemos, Jorge 26. Hemos inicializado el objeto Jorge creado al llamar a la clase persona, pero evidentemente el proceso ha sido más complicado al tener que llevar a cabo primero la creación del objeto y luego su inicialización. De esta forma, mediante el método init, sabemos que pasándole los argumentos a la clase persona nos crea el objeto y al mismo tiempo nos lo inicializa. Por lo tanto, podemos quitar esto y dejamos esto así y ya tendremos mucha más facilidad a la hora de crear un objeto de la clase persona. Vamos a comprobar que hace lo mismo. Ahí lo tenemos, correcto. Bueno, pues aparte de este método también hay otro método especial muy importante y muy utilizado y que facilita mucho la codificación con objetos, que es el método str. Por ejemplo, aquí tenemos creado el objeto Jorge, pero si mostramos el resultado de haber creado un objeto de la clase persona, pues vamos a ver que simplemente nos muestra que es un objeto, pero nos gustaría que al mostrar el objeto Jorge nos diese una información de qué contiene este objeto, no simplemente de que es un objeto, sino qué datos tiene o información relevante respecto de este objeto. Pues podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, def dime datos, self return self nombre más self apellido. Entonces ahora si mostramos Jorge dime datos, llamando al método dime datos, que es un método que hemos creado nosotros, pues nos va a mostrar, vamos a verlo, Jorge García.
la información del objeto que hemos indicado en el método dime datos, que es el nombre y el apellido. Bueno, pues existe un método especial que nos va a facilitar igualmente esta tarea, que va a ser el método str. Vamos a poner aquí el nombre del método str con 2 guiones bajos delante y 2 detrás, lo que nos indica que es un método especial diseñado especialmente para mostrar el contenido de un objeto. Por lo tanto, ahora ya no tendríamos que llamar a el método dime datos. Sin llamar a ningún método directamente, si mostramos el contenido de este objeto, nos va a devolver lo que hayamos definido en este método. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos. Nos devuelve esta información. Este método siempre tiene que devolver una cadena de caracteres. No puede devolver un valor entero u otros elementos que no sean de tipo cadena de caracteres. Podemos definir la información que nosotros queramos en este método. Si nos interesara que este método devolviese más información del objeto, pues podríamos añadir esa otra información. Por ejemplo, más de self edad, pero como esto es un dato numérico, vamos a convertirlo a un dato cadena de caracteres más años. Y ya lo tendríamos. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar. Y ahí lo tenemos, Jorge García de 26 años. Por lo tanto, este método nos va a ser muy útil y va a ser muy habitual tenerlo definido en las clases que creemos, porque nos va a facilitar mucho la tarea, sobre todo cuando en un programa tiene muchas clases y muchos objetos y los objetos interaccionan entre sí. Sabemos que si mostramos un objeto no nos va a devolver que es un objeto, sino que nos va a devolver los datos de ese objeto. Existen muchos métodos especiales en Python, algunos muy útiles, que iremos viendo en próximos vídeos. Bueno, dejamos aquí este vídeo y os espero en el siguiente, en el que seguiremos viendo características importantes de la programación orientada a objetos. Un saludo a todos.